Llevo el tiempo, pero tú también para que lo manejes. Bueno, Ok, muy buenos adelante. días. Hacemos presentación de la actividad 7.3, ajustes de la mejora de la unidad didáctica, potenciación en los números naturales. El grupo uno está conformado por Zaira Balaver, Elena Ladino y quien les habla, Robinson Arias, con nuestro tutor Fernando Torres. Vamos inicialmente a hacer el listado de fortalezas y debilidades, luego ajustes de la redacción, expectativas de limitaciones de aprendizaje de la unidad didáctica, luego ajustes de las tareas de evaluación que se pretende mejorar o potenciar, luego el sistema de evaluación de la unidad didáctica y por último instrumentos de recolección de información diseñados para la unidad didáctica. Se evidenciaron las siguientes fortalezas: que la tarea uno y la tarea 2 tuvieron una mayor contribución a la consecución de los objetivos, no como el grupo esperaba, pero sí generaron que los estudiantes pudieran desarrollar un mejor trabajo y una forma activa participativa. Con respecto a la motivación, la tarea uno, que es construyendo cubos, motivaron a los estudiantes a profundizar en métodos para hallar la potencia en las tareas que se requerían. También las tareas de aprendizaje, a pesar de la virtualidad, se pudieron adaptar a las características que tenían los estudiantes con el pequeño grupo que se pudo trabajar. La tarea en el logro de objetivos, la tarea 1.1, construyendo un cubo, eh, permitió generar los conceptos previos para el desarrollo de la tarea 1.2, teniendo una consecución de metas. Las tareas de aprendizaje contribuyeron al objetivo 1 y fueron pertinentes para lograr un porcentaje de activación global en la unidad didáctica. No como el grupo esperaba, pero sí en un promedio aceptable. Eh, la tarea 1.1, el proceso de formular en la capacidad matemática de resolución de problemas, presentaba un porcentaje satisfactorio según lo presupuestado para esta actividad en una activación del 62%. Para las tareas, la tarea diagnóstica fueron de gran ayuda para desarrollar las secuencias de capacidades de la tarea 1.1 construyendo un cubo. Eh, en la tarea 1.1 construyendo un cubo, los estudiantes utilizaron los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la tarea, y la realimentación fue la situación que más se destacó durante la implementación de la unidad didáctica, ya que basado en lo evidenciado en el desarrollo de las actividades, se pudo mejorar todos estos conceptos y solucionar bastantes dudas que tenían los estudiantes en el momento de desarrollar las tareas y para la realimentación de estas. En los instrumentos de recolección de información, tanto el diario como el estudiante proporcionaron una valiosa información sobre lo que sentían los estudiantes y unas preguntas que se colocaron dentro de ella, que estas preguntas no están evidenciadas en la información del sistema que nos arroja el sistema ACE. Luego venimos con el listado de debilidades, que es un poco más extenso, que son las tareas 2.1, 2.2, que no contribuyeron en las expectativas afectivas desde los criterios de logro por su complejidad de redacción, confundieron a los estudiantes y se debe hacer ajustes en esto. La tarea 1.1 se debió intervenir varias veces en los aspectos de motivación porque no era muy clara la pregunta y eso logró que la motivación de los estudiantes bajara. En las tareas del objetivo 2, la interacción no fue la esperada porque al no entender las preguntas, los estudiantes se dejaron vencer fácil, pues no fácilmente, pero sí para la consecución de los caminos de aprendizaje. En el logro de los objetivos, la tarea diagnóstica no se incluyeron los sistemas de representación como conocimientos previos. En el examen se presentaba una pregunta repetida y no se
no se profundizó en tareas que se preguntara la base o el exponente. En la tarea 1.2, la formulación de la tarea era confusa para los estudiantes. En las tareas del objetivo 2, la formulación no tenía un lenguaje cercano al contexto de los estudiantes, lo que generó que fuera confusa para entender la pregunta. Las debilidades de las tareas. Entonces, en la tarea diagnóstica faltó implementar los sistemas de representación como conocimientos previos. La tarea 1.1, la gráfica no permitía que los estudiantes pudieran decidir varios caminos de aprendizaje. En la tarea 1.2, la formulación es confusa para que los estudiantes y la gráfica de apoyo no era funcional para esta tarea. La tarea 1.2 y, perdón, 2.1 y 2.2, la formulación del contexto es confuso para el estudiante y no había una gráfica de contextualización. Y en el examen, como ya se había dicho, faltaba, había una pregunta repetida y faltaba profundizar en las preguntas base y exponente. Ahora, vamos a ejemplificar de cómo fueron los cambios que se realizaron y cambios desde los objetivos. ¿Ya? El objetivo 1 era interpretar las potencias del exponente natural como una simplificación de factores repetidos en la solución de situaciones en diferentes contextos. Y luego el grupo, después de deliberar, decidió cambiar a solución a situaciones problema que involucren la potenciación con números naturales en diferentes contextos, teniendo en cuenta que la situación de interpretar no hace que el estudiante resuelva el ejercicio, sino que sencillamente explique la situación. No es obligatorio que lo resuelva, por lo cual no se hace una situación evidenciable y que pueda obtener entonces, todos estos cambios no afectan el sentido, no. Se me olvida la palabra. La meta del objetivo, no lo cambia. Es una cuestión de redacción. En el objetivo 2, generar las estrategias para resolver situaciones de crecimiento exponencial y argumentar la solución obtenida. Queda en resolver situaciones de crecimiento exponencial que involucre como pregunta la base o el exponente. Para para la tarea diagnóstica, se hizo un cambio de cantidad, se habían realizado 10 actividades y se reemplaza por una, y no se tenía en consideración el manejo de los sistemas de representación tabular y diagrama de árbol. Entonces queda de esta manera, se le presenta la tarea, hay una única pregunta, pero se le solicita al estudiante que la realice de varias formas. Ya con esto podemos evidenciar cuáles son los conceptos previos, los conceptos que tiene el estudiante y cuáles puede abordar el grupo en el momento de una realimentación de la tarea diagnóstica para los conceptos previos y poderlos utilizar en las tareas de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje, hay un cambio de redacción en todas las tareas y hay inclusión o modificación de las ayudas visuales y se incluye el uso de herramientas como las expectativas de nivel superior. En este caso vamos a dar como ejemplo la hidra. Entonces, a esta situación se le ubica el manejo de unos palitos para que ellos hagan una analogía con respecto a la pregunta que tiene que hacer. Además, se incluye el gráfico que se encuentra en la parte inferior, donde hay donde está la hidra. Ok, vale. Listo, muchas gracias. Grupo 1 por la presentación.